Diálogo Directo. (17:16). Continuamos en Punto Noticias, tercera emisión, y abrimos este espacio de diálogo con nuestro invitado para conversar justamente sobre las necesidades de la Amazonía en propuestas de ley, en propuestas de los candidatos que están buscando llegar a la presidencia este 7 de febrero. Hacemos contacto ya con Cahuatite Yeti. Bienvenida, te saluda Patricio Peralta. ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes, Patricio, un gusto. No sé si me ¿Qué escucha. tal? Sí, perfecto. Muy bien, empecemos. ¿Cuáles son las necesidades que Sucumbíos necesita en esta nueva normalidad, primero con la pandemia, y pues que piden a los candidatos que tomen prioridad? Bueno, no solo aclaración, no solo Socombío, toda la Amazonía. Así es. A nivel, vemos tema COVID, es que el Estado garantice las vacunas de COVID. Vemos frente el anuncio o visibilización de la noticia que suceden, vemos, por ejemplo, algunos países, por ejemplo, en Inglaterra o algunos países que vacunaron, comenzaron a enfermarse. Entonces, hay dudas que los pueblos y nacionalidades podamos aceptar estas vacunas. Pero para vacunar necesitamos la garantía de estas vacunas. Claro, este pedido de las vacunas, la prioridad, se ha hablado ya desde el gobierno, serán los trabajadores justamente de la salud, luego policías, militares, y se prevé que para marzo pues ya sea una vacunación masiva para los ciudadanos. ¿Cómo ha respondido la Amazonía en este tiempo con la pandemia? La respuesta, por ejemplo, ahora de la ocupación hospitalaria. ¿Cómo se encuentra la Amazonía ahora y qué necesitaría, por ejemplo, el próximo gobierno reforzar justamente en infraestructuras, por ejemplo, de hospitales tan necesarios en estos momentos? Sí creo que es importante, frente al COVID, ¿no? En la Amazonía, prácticamente en toda la Amazonía, en los territorios de los pueblos y nacionalidades, ha enfrentado a través de las plantas medicinales locales, frente a la farmacéutica, ¿no? Plantas occidentales. Eso ha ayudado bastante y esto ha permitido que la gran población de los pueblos y nacionalidades acudieran a los centros de salud públicas. Y yo creo en posterior el gobierno de turno y gobierno deben pensar a hacer estudios de las plantas medicinales de los ancestrales con el fin de poder promover estas esencias, estas plantas naturales y así salvar la vida de muchos de los pueblos ecuatorianos. Claro, otro de los temas es la explotación minera y petrolera en esta zona, en esta región ecuatoriana. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué reflexión le merece que ciertos candidatos pues le apuntan únicamente a la explotación petrolera y no hay propuestas que beneficien a los territorios de donde se explotan estos minerales? Referente al tema recursos no renovables, desde el Pueblos y Nacionalidades hemos analizado primero la propuesta de todos los candidatos. Y esto hemos encontrado una de las propuestas del candidato del economista Andrés Arauz, quien ha propuesto respetar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades en todo el territorio nacional, que está incluido los pueblos de aislamiento voluntario en la provincia de Orellana, ¿no? Los pueblos no contactados, en todo el franca del Parque Nacional Yasuní. Yo creo que los recursos, hemos propuesto desde las bases, desde las comunidades, de las bases, de las nacionalidades al candidato, temas de protección y conservación de los bosques primarios en los territorios ancestrales, y que todos los recursos del procediente del recurso no renovable que sean atendidos en las áreas de educación, salud y proyectos de sostenibilidad mediante protección y conservación de los bosques en territorios ancestrales. Y de esta manera desarrollar los proyectos acorde a la cosmovisión y cultura de cada una de las nacionalidades. Claro, justamente el tema que ha topado, la educación, que lo mencionó en esta última parte,
es otra parte importante que se está dando prioridad ahora con el tema de la virtualidad. Por ejemplo, el acceso a la educación de muchos niños, adolescentes, niñas, niños, adolescentes, se vuelve complicado, complejo, porque no existen puntos de internet, sobre todo en la región amazónica, donde no existe una infraestructura de conectividad eficiente para que continúen estas clases que por el momento seguirán siendo virtuales. ¿Qué esperan de del próximo gobierno que vendrán? ¿Qué esperan de los candidatos en este debate que se viene este fin de semana para que se proponga y se hable justamente sobre las necesidades de infraestructura, de equipos, tecnología para la región amazónica? Sí, realmente el tema de la conectividad, hemos comentado al candidato, primer candidato que hemos acercado con el economista Andrés Arauz, que la conectividad llegue en las zonas fronterizas, donde no hay ni vía, en vías carusables, en donde no hay la internet en las zonas, que haya primero la conectividad para que todos los jóvenes y los niños de las zonas fronterizas de difícil acceso puedan tener esta conectividad y esta opción como un derecho, conforme a la propuesta que él ha propuesto. Yo creo que esta es una línea una de las formas y maneras de mecanismos llegar donde los niños merecen ser atendidos en las zonas fronterizas. Claro, pasando a otro tema que viene relacionado con el tema de la explotación minera, el cuidado, la conservación del medio ambiente. ¿Qué le deja a usted estos primeros días de campaña, ya 15, 14 días de campaña electoral, donde muy pocos candidatos o casi ninguno pues ha dado opciones, propuestas concretas con respecto a la conservación, por ejemplo, de fuentes hídricas, con respecto al tema de protección de bosques, de especies, etcétera? Sí, nosotros hemos hecho muy crítica y análisis a la propuesta de todos los candidatos, ¿no? Especialmente hemos captado, hemos entendido, estamos conscientes, acorde a nuestra concesión ideológica que propone nuestro candidato Andrés Arauz, mantener la conservación y protección ambiental en los territorios ancestrales de todas las cuencas hídricas, porque para nosotros en la Amazonía, en la selva es un mercado, es un centro comercial, donde hay la vida, suma causa o el buen vivir del ser humano. Entonces, eso es uno de los puentes, eje importante para el desarrollo. Claro, para ir finalizando ya la entrevista, el tema económico, ¿qué propuestas esperan ustedes para que se dé mejores oportunidades, se enfoquen las leyes económicas que se vayan a proponer y que el presupuesto general del Estado llegue a la región amazónica de una manera eficiente y que ayude justamente a las comunidades? Sí, tema del financiamiento, los recursos, hemos planteado al candidato que, por ejemplo, regalía el 12% del tema minería y recursos no que salga que sale de petróleo, que en este momento está saliendo, y que este nuevo gobierno que entra, que se analice y que destine los fondos, recursos necesarios para el desarrollo de estas zonas fronterizas, de los pueblos y nacionalidades. Porque uno de los problemas grandes que tenemos para el desarrollo, tenemos desfinanciamientos para los proyectos como proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de conservación y protección ambiental, y de unos, etcétera, ¿no? Ahí para la accesibilidad a la educación de los pueblos y nacionalidades difíciles tenemos muy poca accesibilidad. Entonces, lo que estamos planteando al candidato, que haya participación de los actores sociales de los pueblos y nacionalidades en la implementación de las políticas públicas, en la educación, en la salud, en la vivienda, generar empleo a través de la fuente de trabajo de manos locales. Y esto que le estamos proponiendo, que realmente sea visibilizado los pueblos y nacionalidades conforme a la Constitución como Estado plurinacional e intercultural, donde los pueblos y nacionalidades, incluidos los afro y montubios, podamos ser parte de toman de decisiones en el plan de gobierno que plantea en el plan del gobierno en este año que viene. Claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuántas asociaciones, comunidades están agrupadas en este apoyo al candidato de Andrés Arauz, como nos lo ha dicho?
¿Forman parte de alguna asociación, algún colectivo, organización? ¿Cuántos Creo son? que acá nosotros, bueno, prácticamente somos nacionalidades nacionalidades de la Amazonía y los pueblos. Por ejemplo, estamos encabezando la nacionalidad guaraní, Siona, Cofán, Quichua, Shuar en la Amazonía, y las bases, prácticamente toda la mayoría de las bases de las comunidades creen que por la obra que hizo el gobierno anterior, los 10 años, ha impactado, y los últimos, los 4 años, ni siquiera han visibilizado ni siquiera una obra en la Amazonía. Y esto nos ha permitido construir y fomentar y poner la confianza con la propuesta del compañero Andrés Arauz. Y esto será el plan de arranque, y comienza durante la campaña. Y seguiremos construyendo lo que nosotros proponemos, que es un Estado que sea visible, de un Estado intercultural y plurinacional, de todo, donde todos los actores y colectivos sociales podamos ser parte del partícipe en los proyectos de la implementación de las políticas públicas. Claro, ¿cuáles son estas propuestas que están entregando al candidato Arauz para apoyarlo? ¿Tienen algún plan? ¿Qué ejes tiene? Como ejes principales, en Sucumbío nosotros hemos presentado 3 ejes generales. Uno, que se visibilice el Estado plurinacional e intercultural, donde los actores sean parte de la participación activa. 2, es tema de accesibilidad en cuanto a la educación, todos, educación, salud, vivienda, empleo, conectividad, todos tengamos esa accesibilidad como un derecho. 4, es tener poder popular en toma de decisiones. De esta manera, realmente construir verdadera participación de los actores sociales dentro del Estado plurinacional e intercultural. Dentro de esto hemos planteado, dentro de la accesibilidad está en Pueblo y Nacionalidad, fortalecer e institucionalizar el sistema de educación intercultural bilingüe. Otros, protección y conservación de los pueblos ancestrales con financiamiento del Fondo No Reembolsables. De esta manera, constituir, desarrollar acorde a nuestra necesidad, plan de vida en cada uno de los territorios de los pueblos y nacionalidades. Es decir, ustedes se desmarcan completamente de lo dicho por los dirigentes de la CONAIE, quienes pues abiertamente han dicho que no apoyan al candidato Arauz y pues respaldan esta candidatura de Yacu Pérez. Nosotros hemos sido muy, muy respetuosos de las decisiones de los dirigentes nacionales y locales. Y la diferencia es nosotros, como los líderes de las bases, acorde a la propuesta, previo análisis de las propuestas de cada uno de los postulantes a las presidencias, nosotros hemos decidido apoyar acorde a las propuestas, acorde a reales, no a propuestas ambiguas. Por ejemplo, Yacu Pérez propone agua virtual, que no tiene sentido en el mundo de desarrollo, en el camino que estamos proyectando. Nosotros creemos con estas propuestas vamos a ser concretos y específicamente con objetivo, con el objeto de construir y palpar la realidad que es para el desarrollo comunes y reales. Listo. Muchísimas gracias. Son las 17:30. Agradecemos la presencia de Kawatite Yeti, dirigente guaraní, quien nos expresó las necesidades y lo urgente y prioritario que necesita toda la región amazónica en el Ecuador de parte de los candidatos para estas elecciones del 7 de febrero. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, mi estimado. Gracias por la apertura.